método de aproximaciones sucesivas, también muy comúnmente llamado de punto fijo, jóvenes. En los libros lo suelen colocar de esa manera, punto fijo. ¿Sí? Aquí voy a centrar un poco el título. No sé, jóvenes, si sí se entiende la letra, si logran entenderla o no. Sí, profe, sí logramos entenderla. Bueno, miren, como les comentaba, es un método que tiene muchos nombres. Realmente los métodos numéricos, la asignación de nombre, pues ya depende de la bibliografía, pero este, como les comento, bastantes nombres. Se le suele llamar también, jóvenes, es método de aproximaciones sucesivas, se le suele llamar punto fijo, se le suele llamar también iteración de un punto, o también sustitución sucesiva, o también método de punto fijo, como les comento. Entonces, yo lo voy a estar llamando más seguido como aproximaciones sucesivas. Sí, es más conocido como punto fijo, pero bueno. Esos dos, solamente quiero que queden claros esos dos nombres, punto fijo y aproximaciones sucesivas. Ese en su temario es el punto 2.3, jóvenes. Ya hablamos de esta unidad 2 de los métodos de intervalo, que es el 2.1. Hablamos del método de bisección, que es el que culminamos ahorita, que ese fue el 2.2 de su temario. Y este es el 2.3. Su temario sí viene como método de aproximaciones sucesivas. Repito, hago énfasis, en los libros lo suelen llamar más como punto fijo, ¿sí? Entonces, básicamente, este, jóvenes, ya es un método abierto, ¿sí? ¿Por qué es un método abierto? Porque eh, vean y pongan bastante atención. En el de bisección, recuerdan que necesitamos de un intervalo cerrado, es decir, de dos valores iniciales de ese intervalo que nos daban. En el de punto fijo o aproximaciones sucesivas, nada más requerimos de un punto inicial, es decir, pues de un valor nada más, no dos, como en el pasado. Entonces, aquí, jóvenes, no hay mucho que explicar en cuanto al método, porque este método lo que hace es de que arregla la ecuación. Ya recuerden que la ecuación que generalmente nos dan es una ecuación, función de x igual, y ya nos dan el término algebraico, ¿no? X cúbica más x cuadrada menos x más 10, un ejemplo, ¿no? Nos dan la ecuación. Entonces, este método lo que hace es de que necesitamos acomodar esa ecuación a una ecuación de x igual a una función de x. Es decir, que nosotros debemos de hacer un acomodo de tal forma que quede una x del lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿y a qué se refiere con eso? Bueno, hagan de cuenta que con este método lo que debemos de acomodar, la ecuación que nos dan inicialmente, es acomodarla de esta manera. Es decir, que nos quede una x lineal del lado izquierdo y del lado derecho nos quede pues ya una función de x. Eso es lo que hace este método, jóvenes. Sí, aquí déjenme indico un poco mejor esa x. Tenemos que indicar una x lineal del lado izquierdo. Es decir, pues digamos que despejarla, jóvenes. Sería el término correcto. ¿Sí? Entonces debemos arreglar la ecuación que nos den de tal modo que esa x esté del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, esa transformación de la cual les hablo, pues se realiza mediante operaciones algebraicas, es decir, despejes, o podemos sumar, por ejemplo, una x de ambos lados de la ecuación. Ahí es el detalle de este método, jóvenes, es que debemos de jugar con la ecuación. Y ustedes me podrán decir, oiga, pero si tenemos una ecuación, por ejemplo, cúbica, pues vamos a tener varias x, ¿no? Y ustedes me pueden decir, pues, ¿cuál x vamos a despejar? Pues precisamente ese es el detalle de este método. No hay una regla, digamos que una ley o una regla oficial de que nos diga el método, que nos diga despeja esta X. No. El detalle, jóvenes, es que en este método nosotros podemos encontrar muchos despejes para llegar a esta forma que les estoy indicando, en donde me queda una X del lado izquierdo y pues una función de X del lado derecho. Ese es el detalle, ¿sí? Si nos vamos a términos correctos, jóvenes, correctos, eh, en lugar de F podríamos ponerle G. ¿Por qué, jóvenes? ¿Sí? Y lo voy a poner así como G.
Porque pues la función de x la podemos considerar como la función inicial u original que nos dan en un problema, y la g de x pues la podemos considerar ya como lo que quedó después de despejar esa x, jóvenes. ¿Sí? Entonces voy a hacer el cambio, ¿eh? En los libros suelen ponerle f, pero ahí es un poco incorrecto esa parte por lo que les menciono, ¿eh? La función en x, pues digamos que es la inicial que nos dan, y ya después de despejar, pues ya deja de ser función de x, por lo tanto se suele poner también g de x. Es lo mismo, sigue siendo una función que está en términos de x, pero pues yo la nombré ahí como g. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Se entiende que lo que vamos a hacer es despejar y dejar una x del lado izquierdo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren, eso es lo que se debe hacer. ¿Cómo se calcula el error aquí? Se calcula de esta manera, ¿sí? Es una resta absoluta también, y la resta absoluta es esta de aquí. Se suele poner, jóvenes, de esta manera. Es una resta absoluta de los valores xn menos xn menos 1. O también, jóvenes, es lo mismo, voy a indicarlo de otra manera que suele aparecer también. Regularmente aquí lo que se suele poner es que esta resta, como ustedes saben, y ya lo he explicado en el método anterior, esta resta recuerden que debe ser menor o igual a un error. En este caso es epsilon, ¿no? Y les digo, esta resta también se puede poner de esta manera. Puede ser que la vean como la resta de xn más 1 menos xn. Es lo mismo esas dos, ¿eh? En algunos libros suele venir como la de la izquierda y en algunos otros como la derecha. Es decir, que lo único que cambia es esto de las subíndices. Es lo mismo que sea n menos xn menos 1 o xn más 1 menos xn. ¿Qué significa esa resta? Pues es la iteración actual entre la anterior, ¿sí? La resta de las x. Eso es. Repito, aquí no hay pues digamos que una regla para poder despejar esos términos de x, pero pues hay que jugar con ella. Y pues en algunos despejes, jóvenes, no vamos a obtener como tal una solución. Entonces digamos que aquí se aplica un poco lo de prueba y error, pero tampoco es de que esté tan complejo, ¿sí? Entonces les pregunto, jóvenes, ¿queda entendido? Obviamente que ahorita voy a hacer un ejercicio y con eso espero quede un poco más claro. ¿No hay dudas con eso de ahí? No, profe, de mi parte no. De momento, profe, todo bien. Bueno, entonces pues vamos a hacer el primero, jóvenes. Pongan ahí por favor la ecuación que les voy a indicar aquí. Nada más déjenme, busco ese problema, el primero que debe estar un poco más sencillo. Déjenme, busco aquí el problema y repito, no hay una regla oficial para despejar, entonces aquí hay que jugar como tal pues con las ecuaciones, sí, para poder despejar, porque les digo, hay múltiples opciones en ecuaciones, pues para dejar una x lineal del lado izquierdo, no, como ustedes saben, pues no es tan compleja esa parte. Y en estos métodos, pues también se puede hacer una tabla, jóvenes, nada más que pues esa tabla se hace eh, pues con las despejes que se propongan y luego con los valores que vamos obteniendo. En las tablas, en esas tablas, muy peculiarmente no se suele poner el error, pero también si no quieren hacer una tabla, lo pueden hacer como ahorita lo voy a realizar yo. Ya después, pues si ustedes quieren construir una tabla, pues es válido, pero como tal, pues puede ser que no necesite una tabla. ¿Por qué? Porque si solamente vamos a estar obteniendo valores de x y pues errores, o sea, no es una forzoso hacer una tabla, ¿sí? Pero bueno, vamos a indicar una función. Vamos a poner esta de aquí, que va a ser una ecuación cúbica. Fíjense. Va a ser esta de aquí. X cúbica menos 7x cuadrada
más 14x menos 6. Y pues, como saben, nos la pueden dar como función de x o nos la pueden dar ya igualada a 0, ¿no? Vamos a ponerle igualada a 0 ya. Y recuerden, para este método de aproximación exclusiva, repito, se requiere solamente de un valor inicial. Y en este caso lo podemos indicar como x0, es decir, pues nuestro valor inicial. Y en este caso x0 va a ser igual a 1. Ahí está, jóvenes. Escríbanla, por favor. Profe, Dígame. ¿es el X0 lo encontró de alguna manera? Ya venía en el No, ejercicio. es dado ese. Se lo tienen que dar. Por eso les Ah, digo, nada más requerimos de un valor inicial. ¿Sí? Ojo. Como ustedes saben, jóvenes, y como les comenté en bisección, recuerden que estos valores iniciales, como en el caso de bisección, que es un intervalo pues cerrado en ese caso, recuerden que de esos valores iniciales depende qué tan rápido vamos a llegar a la convergencia del método, ¿no? Para encontrar la solución. Recuerden que entre más alejado estén esos valores iniciales del, de la solución, recuerden que entre más alejado esté, más iteraciones vamos a necesitar. Entonces, vamos a tardar más en llegar a la convergencia del método en la ecuación que estemos analizando. ¿Sí? Es decir, jóvenes, que si por ejemplo en este caso, en esta ecuación x cúbica menos 7x cuadrada más 14x menos 6 y con el valor inicial igual a 1 que nos dan, repito, es valor dado, si está muy lejos ese 1 de las raíces de esa ecuación, pues lógicamente que vamos a necesitar de muchas iteraciones. Y ese va a ser el detalle de este método. Por ejemplo, ahorita en este que vamos a hacer, jóvenes, si despejamos de alguna manera en algunas formas que voy a indicarles ahorita, las iteraciones pues pueden llegar hasta 100 jóvenes. Entonces, pues lógicamente que no les voy a poner todas las iteraciones. Este, Podemos llegar a las 160, podemos llegar a las 50 y tantos. Entonces, el detalle, el detalle es ese, jóvenes, ¿eh? Y en este método, al ser un método que presenta esa característica, pues digamos que esa desventaja, ¿no? Que entre más alejados estemos de la raíz o de la solución de la ecuación, más iteraciones haremos. Pues en este método se suele tomar un error tolerable hasta pues más grande. Es decir, no se toma un 1 por 10 a la menos 5. Se suele tomar a lo mejor un 1 o pues algo menor a 1 por 10 a la menos 3, es decir, se suelen tomar como aceptables a lo mejor errores de 3 ceros y cualquier valor ya que siga. Es decir, con que tenga 3 ceros, jóvenes, ya se suele tomar como, pues como algo bueno, ¿sí? Porque como les comento, es un método pues no tan amigable porque son muchas iteraciones, ¿sí? Pero bueno, en estos 12 minutos que nos quedan, 10 11 minutos, vamos a ver si alcanzamos a hacer algunas raíces de esta ecuación. Miren. Entonces repito, jóvenes, este método solamente les va a dar la ecuación, que en este caso es esta de aquí, y les va a dar un valor inicial, que es el x0 igual a 1. Repito, ese es valor dado, ¿eh? Como preguntó ahorita su compañero si sí es valor dado. No lo calculé yo de alguna manera, ¿sí? Bueno, de esa ecuación que está ahí igualada a 0, repito, en lugar de igualada a 0 también se la pudieron haber dado como función de x, así como en el de bisección de aquí arriba. Es lo mismo, ¿eh? Yo ya la igualé a 0 porque quiero encontrar su solución. Pero que quede claro, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? Se los pudieron haber dado como función de x. Inclusive, pues la voy a poner ahí enseguida, jóvenes, para que no haya duda. En función de x. Bueno, si se fijan, jóvenes, ¿cómo pueden hacer ustedes para dejar una x del lado izquierdo del igual? ¿Creen que hay muchas maneras o no? ¿Sí hay muchas maneras o no, jóvenes? ¿Cómo le harían? ¿Cómo le harían para dejar una x sola del lado izquierdo?
Está muy sencilla esa parte, jóvenes. ¿Cómo la harían? Pasando un X al otro lado, pero con signo contrario. Bueno, ¿cuál X despejaría usted? Son 4 términos y 3 términos tienen X. ¿Cuál tomaría usted? A mí, fíjense, jóvenes. Aquí sí les pido sentido común. Si yo les estoy diciendo que tienen que dejar una X sola del lado izquierdo, pues al menos yo, si la veo, pues ¿para qué batalla? Hay una X cúbica, sí, y hay una X cuadrada, pero también hay una X lineal. A lo que me refiero con aproximaciones sucesivas, jóvenes, y como les expliqué, debe haber una X lineal del lado izquierdo. Ya lo demás, pues tiene que ir del lado derecho, pero debe haber una X lineal. Y en la ecuación que está ahí, jóvenes, ya hay una X lineal, que está multiplicada por un 14, pues sí, pero pues hay una X lineal. Entonces, ¿qué sería lo más lógico? Pues que despejáramos esta de aquí, jóvenes. ¿Sí? ¿No se les hace lógico eso? O sea, más sencillo. Sí, No es más el más sencillo, ¿no? lógico. Sí, Entonces, ¿qué va a es, pasar? Pues despejamos ahí X, ¿no? Voy a hacerlo con pasos, jóvenes. Voy a subir aquí. Voy a, pues, dejar el 14X del lado izquierdo, jóvenes. ¿Sí? 14X y lo demás, pues lo paso del otro lado, ¿no? Del igual. Y va a pasar, como bien dice su compañero, pues va a pasar con signo contrario, ¿no? En este caso, pues sería menos X cúbica más 7X cuadrada más 6. Sí, cambié signos, jóvenes. ¿Sí lo vieron? Cambian de signo porque cambian ya del otro lado. Pasan del lado izquierdo al lado derecho. Y pues ya solamente que faltaría ahí, jóvenes, pues dividir. Estoy despejando X, dividir eso entre 14. ¿Dudas en ese despeje, jóvenes? de mi parte ninguna, profe. Aquí sería entre 14. Miren, jóvenes, yo eso lo hice, pero repito, porque quise. Pero pues ustedes podrán haber despejado de otra manera. Lógicamente que hay más formas, ¿no? Aquí, jóvenes, esta función que yo les indiqué arriba, esta función de x que está igualada a 0, es una ecuación cúbica. Por lo tanto, podríamos pues digamos que suponer que hay 3 raíces, ¿no? 3 soluciones. Entonces, aquí, jóvenes, lo que vamos a estar haciendo es tratar de despejar de alguna manera x y tratar de encontrar esas raíces, ¿sí? ¿Por qué se llama aproximaciones sucesivas? Ahorita se van a dar cuenta por qué, pero vean, jóvenes. Dejé esa ecuación de tal forma que del lado izquierdo está una x lineal, es decir, x con exponente 1, y del lado derecho está una función de x, que en este caso pues nos resultó todo esto que está aquí. ¿Sí? Esa, digamos, jóvenes, que la podríamos indicar como nuestra ecuación 1. ¿Sí? Porque pues es la primera que planteamos, ¿no? Repito, esa la podemos poner como ecuación 1. Aquí la voy a poner con otro color, 1. ¿Por qué 1? Porque pues ese fue el primer despeje que nosotros hicimos, ¿no? Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? En esa ecuación que indiqué como 1, lo que tenemos que hacer es sustituir nuestro valor inicial, que es 1. Y con eso vamos a encontrar un valor de x, que en ese caso ya sería x1, ¿no? ¿Sí? Fíjense, si sustituyo 1 en esta ecuación, vamos a obtener x1. Y luego vamos a obtener un valor de x1. Y ese x1 lo vamos a volver a introducir y sustituir en esta ecuación. Y con ello vamos a obtener un x2. Y ese x2 lo vamos a volver a sustituir en esta misma ecuación y vamos a obtener un x3. Y así sucesivamente. Ese es el fundamento y la razón de que este método se llame aproximaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque vamos a ir sustituyendo nuevo valor en la misma ecuación, hasta que nuestro error sea pequeño. O como les digo, al menos en este método se suele considerar pues ya correcto un error de punto, 3 ceros y ahora sí que cualquier valor, jóvenes. Lo correcto será tomar 3 ceros y un 1, que vendría siendo igual o equivalente a 1 por 10 a la menos 4, pero con
con un valor de 3 ceros y por ejemplo, un 2, un 3, un 4, un 5, ya podemos dejarlo hasta ahí. ¿Por qué les digo? Es un método no tan bondadoso y pues requiere pero muchas iteraciones, jóvenes. Ese es el detalle, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que expliqué que vamos a hacer en esa ecuación? Que indiqué como uno. Sí, profe. Bueno, voy a hacer esa antes de que se nos acabe la clase. Vamos a sustituir, jóvenes. Voy a indicarlo. Repito, va a ser x1 en este caso, porque vamos a sacar el nuevo valor de 1. Y vamos a sustituir x0 en esa ecuación que está arriba, en la ecuación 1. Sería menos 1 al cubo, más 7 por 1 al cuadrado, más 6. Todo eso dividido entre 14. Pongo la sustitución, pues, para que vean cómo estamos obteniendo esa parte, ¿no? Y a ver, ahí ayúdenme cuánto nos da eso. Sería menos 1 más 7 más 6 entre 14. Punto 8571. Eso con 4 decimales. Punto 8571, sí. Bueno, gracias. Y miren, ese punto 8571, jóvenes, es x1. ¿Cómo se calcula el error? Pues con la resta, jóvenes. Ya lo indiqué yo arriba. Sería xn menos xn menos 1 o xn más 1 menos xn. ¿Qué significa eso? Pues es el que estamos calculando menos el anterior. ¿Sí? En este caso, ¿cómo sería? Pues bueno, lo voy a indicar aquí. En este caso yo lo podría poner como error 1. El error 1 vendría siendo, ¿qué, jóvenes? Vendría siendo el actual, que es x1. ¿Sí? El actual, que es x1. Menos el anterior, que vendría siendo x0, ¿no? Esa resta, jóvenes, vendría siendo, ahí sí pueden apagar su Perdón. micrófono. Ahí está. Ese x1, jóvenes, pues es lo que obtuvimos ahí, punto 8571. Y el x0, pues es el 1. Esa resta absoluta, jóvenes, es el error. En este caso, como les digo, error 1, ¿no? Que sería punto 8571 menos 1, pues nos da punto 1429, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí, profe. Bueno, vamos a tratar de calcular x2. ¿Y x2 cómo lo vamos a calcular? Ahora, jóvenes, repito, en esa misma ecuación 1 vamos a introducir un valor, nada más que ahora no va a ser 1, ahora va a ser el valor de x1, que es punto 8571. Y así nos podemos seguir y seguir. Por eso precisamente se llama método de aproximaciones sucesivas o punto fijo. ¿Por qué? Porque vean que tenemos un punto fijo que estamos solamente moviendo. ¿Por qué fijo? Porque pues sigue siendo la misma ecuación en donde estamos sustituyendo, ¿no? Profe, ¿qué pasa si ahí redondeamos? ¿En los valores de x, dice usted? Ajá, No pasa ajá. nada. Realmente no va a cambiar tanto. A lo mejor se puede ahorrar si mucho una o dos iteraciones, pero no cambia tanto. Lo pueden hacer si ustedes gustan. Como tal, yo no redondeo. Considero que con 4 decimales tomarlos así como vienen en la calculadora no afecta tanto el número de iteraciones realmente. Bueno, vamos a calcular y ahí le dejamos, jóvenes. ¿Cuánto les da ese valor? A ver, con esos 4 decimales me da... Y luego que aquí rápido en la calculadora, más 6 entre 14. Punto 7509.
Y lógicamente que aquí, jóvenes, ya le voy a poner el error 2. El error 2, jóvenes, vendrá siendo la resta de este x2 menos el anterior, que el anterior recuerden que es x1, ¿eh? No cometer el error ahí. Estos errores así van a ser, jóvenes. Siempre el actual menos el anterior. Y aquí vendrá siendo ese punto 7509 menos el punto 8571, que si lo restamos, si no estoy mal, nos va a dar punto 1062. ¿Sí? Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, nos quedamos ayer en esta parte en donde les dije que este método de aproximaciones sucesivas, solamente recordando esta parte que acuérdense que les dije que la finalidad o el principio de este método es que dejemos una x lineal, es decir, una x con un exponente 1 del lado izquierdo de la ecuación o del igual, y que del lado derecho pues me quedaría una ecuación en términos de x, ¿no? Cualesquiera que sean, pero del lado izquierdo debe haber forzosamente pues una x lineal, ¿sí? Una x con exponente 1. De eso no hay dudas. ¿Todo bien con esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces, ayer les dije que este método es un método abierto y les comenté también que requerimos aparte de la ecuación, requerimos de un valor inicial. ¿Sí? Eso lo expliqué y quiero que no quede duda de ello, jóvenes, porque siempre vamos a requerir sí o sí un valor inicial, que a ese valor inicial lo llamamos x0. ¿Sí? Entonces, el detalle de este método de aproximaciones sucesivas o método de punto fijo o iteración de punto fijo, tiene muchos nombres como lo mencionaba ayer, es simplemente despejar una x e ir sustituyendo, ¿sí? Es decir, x1, ayer lo obtuvimos con la sustitución de ese x0 que era 1 en la ecuación que despejamos y yo les dije que la más sencilla es esa 1 que coloqué ahí y la más sencilla es despejar la x que ya está lineal en mi ecuación, que es función de x, despejar esa x que está lineal y empezar a sustituir. Ojo, como les comenté ayer, no hay una regla para decir despeja esta x de tu ecuación. No, no hay una regla. Sin embargo, este método es más como si fuera prueba y error. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, jóvenes, de que nosotros despejemos una variable x, la que ustedes quieran, y dejemos esa x sola del lado izquierdo del igual, y puede ser que ese despeje no vaya a presentar convergencia con la ecuación que estamos analizando. Es decir, que si sustituimos en la ecuación que despejamos, que elegimos como despeje, puede darse el caso, jóvenes, de que no obtengamos una raíz. Sí, ese es el detalle de este método, que puede ser que les digo, nosotros consideremos alguna x para despejar y dejarla sola, y puede ser que no presente convergencia, es decir, que presente divergencia. Y en ese caso, pues tendremos que despejar otra x para poder encontrar una raíz. Ese es el problema de este método, que les digo, puede ser que elijamos una x y puede ser que no obtengamos una solución. Y por eso les digo como ayer, este método no es muy amigable que digamos, aparte de que se necesitan demasiadas iteraciones para poder encontrar soluciones, ¿sí? ¿Se comprende esa parte, jóvenes? Sí, profe. Bueno, ayer obtuve x1, jóvenes. Vean que x1 me dio .8571, que estoy señalando ahí con el cursor. Y con ello ya pude obtener un error. Que quede claro que en este método el error se obtiene restando el valor calculado en esta iteración que estamos menos el anterior. En este caso lo coloqué aquí como x1 menos x0. Si ustedes restan, recuerden que para obtener los errores es una resta, una diferencia absoluta. Es decir, siempre son positivos. También les aclaro esa parte porque en el examen algunos me pusieron errores negativos. Acuérdense que no hay errores negativos, jóvenes. Algunos, fueron pocos, pero recuerden eso, no hay errores negativos. ¿Sí? Y después de esto, para obtener x2, pues ese valor de x1, que es .8571, lo vuelvo a sustituir en la ecuación 1 que indiqué aquí y voy a obtener un nuevo valor. El error de ese nuevo valor lo voy a obtener restando ahora x2 menos x1.
En este caso, punto 1062. Y luego voy a seguir con x3, sustituyendo punto 7509 en la ecuación 1. Y así vamos a seguir sucesivamente obteniendo nuevos valores y nuevos errores. Les pregunto, ¿se entiende eso que acabo de mencionar? Sí, profe. Bueno, entonces, como les digo, en esta primera ecuación vamos a tener un error de 3 ceros y luego un número. Eh, Considero que eso es un buen error para este método porque si quisiéramos, por ejemplo, un error menor a 1 por 10 a la menos 5, como lo hemos estado manejando, a la menos 5 o a la menos 4, pues requeriría de más iteraciones y pues eh, si con 3 ceros y algún número ya llegamos a bastantes iteraciones, creo que es con 3 ceros y cualquier número, ¿eh? Es decir, punto 000, es decir, 3 ceros y cualquier número, hasta ahí ya podemos hacerlo viable, ¿sí? Entonces aquí ya no voy a poner la ecuación sustituida, simplemente me van a ayudar ustedes ahí con el valor que les dé x3. Entonces, si son tan amables, sustituyan por favor punto 7509, que es este valor, en la ecuación 1 y me dicen cuánto les da, jóvenes. Aquí yo lo voy a colocar como x3. Por favor, si fueran tan amables ahí de ayudarme, sería punto 7509 al cubo por menos 1 más 7 por punto 7509 al cuadrado más 6 entre 14. A ver, me da punto 6802. Ahí corríjanme, jóvenes, si estoy mal. Punto 6802. Si les da eso. O no les da eso. Sí, profe. Sí, dio eso. Bueno, y luego ahí ya voy a poner el error 3, jóvenes. El error 3 sería restar el x3 menos el x2, que es el anterior. Y pues ahí sí me pueden ayudar también. Sería punto 6802 menos punto 7509. Solamente estoy tomando los dígitos que estoy indicando ahí en la pizarra. Me da punto 0707, jóvenes. Eso me da a mí. Pues a mí me dio, profe, punto 1062. El punto 1062 es el anterior. No sé si lo ve. Punto 1062 es el E2, el error 2 o el epsilon 2. Para sacar este E3 sería el que calculó x3 menos x2, es decir, punto 6802 menos punto 7509. Sí, siempre es el que se calcula menos el Ah, sí, anterior. cierto, me confundí. Ahí deben de tener cuidado, ¿sí? Entonces, para obtener ahora x4, jóvenes, necesitarían sustituir ahora el punto 6802 en la misma ecuación 1. ¿Sí? Entonces, les quedaría... Déjenme lo hago aquí en la calculadora rápido. Punto 6374 nuevamente. Así es este método, jóvenes. No es tan complejo. Obteniendo el error 4, pues sería ahora ese punto 6374 menos punto 6802 y me da punto 0428.
Vean cómo va disminuyendo el error, pero va disminuyendo lentamente. Ese es el detalle de este método. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer de perdida hasta las 6 y luego ya les digo cuál es la última, porque como les comento son demasiadas iteraciones y en el caso de esta ecuación 1, en donde despejamos la x que ya estaba lineal de la ecuación, pues da, por ejemplo, un error ya considerable como, pues ya correcto, en la 11. Pero ahorita se van a dar cuenta que en las otras que despejemos y sustituyamos los valores va a dar, por ejemplo, pues en la 50 y tantos, o en ecuaciones pues ya un poco más, pues sí, un acomodo distinto a este uno, pues va a dar en iteraciones ya grandes. Y ese es el detalle de este método. Y ahorita van a darse cuenta que en una de ellas, jóvenes, va a dar de manera muy sencilla, va a dar como en la iteración 3. Ahorita se van a dar cuenta a esa parte que me refiero, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les da x5? En este caso sería x5 el que sigue. A mí, me- Sustituyendo el punto 6374, ¿cuánto le da? a mí me dio .6132. Sí, exactamente es eso. Es x5. Punto 6132. Y el error le tiene que dar punto 0242. Sí, sí salió así. Sí, x6. A ver cuánto les da x6. Me da a mí ese punto 6132 sustituyéndolo arriba. Punto 6001. Con un error de punto 0131. A ver, chequen ese valor, por favor, jóvenes. Sí, sí, da eso. Sí. Les pregunto, jóvenes, antes de continuar con ahorita despejando otra X de otra forma. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo ahí? Sí, profe. Repito, cada valor que se obtiene lo sustituyen en la misma ecuación 1 para obtener el siguiente. Y el error es el valor que calculan menos el anterior. Siempre es así. ¿Sí? Y como les comento, en este caso, jóvenes, aquí voy a ya poner los puntos suspensivos para ponerla, pues ya digamos que la aceptable. Si ustedes aquí le siguen, jóvenes, van a llegar hasta la iteración 11, que digamos que ese se puede considerar ya como correcto. Les digo, este método, es un poco tardado en cuanto a la convergencia, es decir, se tarda en llegar a un error mínimo. ¿Esto a razón de qué? Pues de que arrancamos de un x0 igual a 1 y si la raíz o la solución de una ecuación está muy lejana a ese 1, en este caso de la ecuación que indiqué, pues bueno, si está muy lejano a 1 la solución, pues lógicamente que voy a necesitar más iteraciones para poder llegar a la solución o a la raíz, ¿sí? En este caso, una de las raíces de esa ecuación pues está cercana al 1 porque va a dar punto 50 y tantos. Entonces, pues el detalle es que no está tan lejos, pero si estuviera muy lejos, pues tardaríamos un poco más.
En la X11, jóvenes, nos daría un valor aproximado de 0.5862. ¿Sí? Con un error, en este caso puede ser un error 11, de 0.3 ceros y un 5. A eso es a lo que me refería, jóvenes, con... Es que se puede tomar considerable un error de 3 ceros, en este caso. Y un valor cualquiera que les dé enseguida, ¿no? ¿Sí? Esa sería, jóvenes, una de las raíces. Sí, obviamente que si lo hacen con algún código o inclusive en Excel, nada más que la finalidad de este método, si les digo, como les he comentado, la finalidad de esta materia pues no es aplicar Excel, sabemos que se puede aplicar, este, y pues obviamente que podrían hacer más iteraciones que 11 y llegar hasta un valor que fuera muy pequeño, ¿no? Podrían obtenerlo y sería un valor, como les comento, un valor muy pequeño. Les pregunto, jóvenes, ¿hay dudas de lo que hice ahí? ¿Me escucha? Mi parte no, profe. ¿Seguros? No hay dudas. ¿Qué, profe? Se escucha bajito, pero dime. Está alejado el micrófono. No, profe, es que soy el chaval que tuvo problemas con el internet por un accidente. Ok. ¿Pero tenía una pregunta o no? Sí, tenía una pregunta, nomás que Dígame. como no se me escucha muy bien, pues dije, No, ahí sí se escucha bien. pues a ver Ah, ahí se escucha mejor. Dígame. ok. No, es que sabe que quería preguntarle, ¿cómo saber qué es el resultado correcto, que ya llegamos a la raíz? Pues que el error sea de al menos 3 ceros y algún número, así como aquí. Con 3 ceros yo creo ya es correcto aquí. Les digo, pero en este método, ¿eh? En nosotros sí podemos irnos a un error. Les digo, podríamos poner como error mínimo aquí, a lo mejor un 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? Pero les comento, no podemos hacerlo de acá. Por ejemplo, aquí tomábamos 1 por 10 a la menos 5, porque necesitaríamos más iteraciones. Le pongo un ejemplo, si lo seguimos haciendo, podemos llegar a, si queremos algo menor a 1 por 10 a la menos 5, algo menor, ¿eh? Podríamos llegar a la iteración 17. En la iteración 17, el valor de de la X en la 17 sería 0.5857, ¿sí? Ojo, 0.5857. Y en ese caso, se tendría un error en la 17 de 8.89 por 10 a la menos 6. Pero si se fija, estoy hablando de 0.5857. En cuanto a la variación de este X11, pues no es tanto. Les digo, es 0.5857. Estamos hablando que es una diferencia de 0.0005. Es decir, que no es tanto, ¿sí? Es decir, esta variación, les digo, si llegamos a la 17 sería 0.5857. Yo veo correcto en este método de aproximaciones sucesivas o de punto fijo que obtengan un error, ya que un error tenga 3 ceros, jóvenes. 3 ceros y algún número enseguida, ahí ya la pueden dejar. ¿Se comprende? Sí, profe, de que esté de esta forma de hacerla, de que hay que hacerla hasta que el épsilon o el error tenga un número que tenga 3 ceros y un número. O sea, en ese caso, Después de jóvenes, mal. estaremos hablando de que un error que ustedes les dé en el rango de por 10 a la menos 4, ahí ya, ¿sí? A eso me refiero. Cualquier valor que les dé por 10 a la menos 4, ahí ya pueden terminarlo. Ojo, si ustedes gustan, les digo, pueden seguir haciendo iteraciones, les digo, aquí esta llegaría con la consideración de que el error sea menor a 1 por 10 a la menos 5, sería hasta la 17, jóvenes. ¿Sí? En este caso de la ecuación 1, hasta la 17. Y como les comentaba, jóvenes, algo muy importante, les dije, esta ecuación es una ecuación cúbica y conforme a lo visto en la teoría, les comenté,
se supone que esta ecuación debería tener 3 raíces o 3 soluciones, ¿no? Porque es una ecuación cúbica. Aquí obtuvimos una. Hay otras maneras, jóvenes, de realizar otros despejes y dejar de otra manera X para poder obtener las otras dos. Si no se pudiera, querría decir que pues no tiene otras soluciones reales. Pero pues eso, como les comento, pues sería un poco a prueba y error. Y fíjense, les voy a explicar otro despeje en donde me da una raíz y me da una raíz pues más rápido. Que esa sí la podemos hacer todas las iteraciones porque son solamente 3 iteraciones, Juan. Entonces, les pregunto, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Parte no, profe, ya le entendí, sí le entendí esta primera forma de hacerla. Bueno, a su compañero que hizo la pregunta ahorita, ¿sí quedó claro? A su compañero Hernández Barraza, ¿sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Ahí disculpe. Bueno, está bien, no hay problema. Entonces, fíjense, como les comento, aquí no hay una regla como tal para despejes, pero pues yo lo que recomiendo es que pues inicialmente siempre se vayan con la más sencilla, que es decir, solamente despejar la X lineal que tienen, que tienen ahí, en este caso la que acompaña el 14, ¿sí? Pero bueno, esa es una. Voy a hacer del lado derecho, jóvenes, el siguiente despeje, que pues es un despeje también sencillo, nada más que fíjense, esa será nuestra ecuación número 2 y van a ver que con esa ecuación número 2 vamos a obtener el resultado exacto, porque va a ser exacto, porque el error nos va a dar 0. Va a ser exacto y va a ser en la tercera iteración, ¿sí? Fíjense, de la ecuación inicial, que está aquí, jóvenes, voy a despejar x cúbica. Voy a despejar x cúbica y luego voy a hacer que esa x cúbica sea una x lineal, como dice la regla de este método de aproximaciones sucesivas o punto fijo, ¿sí? Entonces, fíjense. Voy a hacerme un poco más hacia un lado para poder anotarla de manera un poco mejor. Fíjense, voy a despejar x cúbica, jóvenes. Entonces quiere decir que todo lo que no sea x cúbica lo voy a mandar del lado derecho y va a cambiar su signo, ¿sí? Entonces fíjense cómo va a ser. Va a ser x cúbica igual, y luego la 7x cuadrada está negativa, va a pasar positiva, 7x cuadrada. El 14x está positivo, va a pasar como negativo, 14x. Y el 6 está como negativo, pasa como positivo. Ahí está, jóvenes. Despejé x cúbica. Esta es una x, jóvenes. A veces se hace un poco extraño la letra, pero es una x. Yo les pregunto, ¿cómo le puedo quitar ese cúbico que está en la x cúbica? ¿Cómo se lo quito, jóvenes? Tendría que ser raíz, Raíz cúbica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la sí. raíz, acuérdense que la raíz es la operación contraria a la potencia, ¿no? Entonces, tendría que aplicarle, jóvenes, como bien dice su compañero, pues tendría que aplicarle una raíz cúbica, pero como les comentaba, si ustedes hacen eso en una ecuación de un lado, jóvenes, tienen que afectar el otro lado, porque acuérdense que la ecuación debe quedar pues inalterada en ese sentido. Entonces, si ustedes, jóvenes, repito, le aplican una raíz cúbica del lado izquierdo, como aquí lo voy a indicar, si ustedes aplican esto, lo repito, es una cúbica. Aquí lo voy a hacer con regla para que no quede tan mal. Es una raíz cúbica. Si ustedes lo aplican del lado izquierdo, jóvenes, forzosamente deberán de hacerlo del lado derecho también. Sí, aquí voy a hacer un poco más pequeño al igual para poder indicar la raíz. Y también esta es cúbica. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, jóvenes?
Pues bueno, se me va a quedar solamente una X lineal. ¿Y qué va a pasar del lado, de lo demás del lado derecho? Pues va a quedar con la raíz. Es decir, va a ser 7x cuadrada menos 14x más 6. Y todo eso pues con raíz cúbica, ¿no? Y esa, jóvenes, corresponde a mi ecuación 2. Inclusive se lo voy a colocar ese 2. ¿Dudas, jóvenes, con ese despeje? ¿Preguntas? Ni parte ninguna, profe. Ese, jóvenes, sería un despeje más. Despeje x cúbica y la dejé lineal. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense que es una raíz cúbica, ¿eh? Está el número 3. Entonces, eso me indica una raíz cúbica y ya puedo empezar a sustituir. ¿Cómo voy a calcular x1? Pues sustituyendo x0, que acuérdense que x0 está aquí indicado, es 1. Entonces, me voy a hacer un poco más a la izquierda y es sustituir en esa ecuación 2, 1, y con ello vamos a obtener el valor de x1 en este caso. Que sería, repito, en este caso sería 7 por 1 al cuadrado menos 14 por 1 más 6. Y todo eso, recuerden, raíz cúbica. ¿Qué nos da eso, jóvenes? Repito, es raíz cúbica, ¿eh? A ver, sería 7 por 1 al cuadrado de 7, 7 menos 14 más 6, da menos 1. Si le sacan raíz cúbica a un menos 1, pues les va a seguir dando menos 1. Entonces x1 vale menos 1, ¿no? Sí. Y ahí el error, ¿cómo lo calculan, jóvenes? Pues ustedes ya saben, ¿no? Error 1 sería igual a la diferencia absoluta. En este caso sería pues x1 menos x0. Y si restan x1 menos x0, pues sería x1 menos 1. Sería menos 1 menos 1. Pues eso les da 2, ¿no? Sería menos 1 es menos 2, pero recuerden que es valor absoluto, por tanto esto es 2. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Y pues seguimos, x2. Fíjense que esta va a terminar en la tercera, jóvenes, así que pues la podemos hacer completa. Entonces aquí tendremos que sustituir ahora el valor de menos 1 en la misma ecuación 2. Sería 7 por menos 1 al cuadrado, menos 14 por menos 1, más 6, ¿no? Y todo eso, recuerden, raíz cúbica. Y a ver cuánto nos da, sería 7 más 14 más 6, raíz cúbica. Me da 3, jóvenes. 3. Y el error 2, pues, ¿qué sería? En este caso sería x2 menos x1. En valor absoluto. Y en este caso, pues sería 3 menos menos 1. Eso se hace 3 más 1 y nos da un 4, ¿no? Fíjense que inclusive aquí va creciendo el error, pero vean lo que va a pasar en x3. No hay dudas en esa que coloqué ahí, esa operación. No, profe. Bueno, entonces fíjense lo que va a pasar cuando calcule x3, que es la siguiente. Va a ser sustituir S3, esa misma ecuación 2. Sería 7 por 3 al cuadrado, menos 14 por 3, más 6.
Todo eso, repito, en raíz cúbica. Y a ver cuánto nos da, jóvenes. Sería 7 por 3 al cuadrado. Da 3, ¿no? Ahí la raíz, Sí, pues 3 daría, igual. sigue dando 27, ¿no? Y si le sacan la raíz cúbica, pues sigue dando 3, jóvenes. Entonces, fíjense, si ustedes le ponen 3, ¿qué va a pasar con el error? Pues el error 3 vendría siendo, en este caso, x3 menos x2. Y pues si restan 3 menos 3, pues eso les da 0, jóvenes. Ahí está una raíz. ¿Cuál? Pues 3. Esta es otra, jóvenes. Esta es otra raíz. Entonces, fíjense, ahí ya tenemos 2 raíces. ¿Preguntas? ¿Dudas? De mi parte ninguna, profe. Si se entiende, jóvenes. Aquí voy a desplazar un Sí, poco profe. los errores, un poco a la derecha. Esa sería otra solución, pero esa sí es una solución exacta porque el error pues nos dio 0. ¿Sí? Y así podemos seguir, jóvenes. Podemos despejar, por ejemplo, la x cuadrada de nuestra ecuación inicial. Esta que está aquí arriba. Podemos despejar x cuadrada y ver qué nos da. En este caso, jóvenes, si ustedes quisieran dar o despejar esa x cuadrada y luego pues sacarle en este caso raíz cuadrada porque es una x cuadrada. En ese caso, jóvenes, llegarían a un mismo valor cercano a 3, ¿sí? Si ustedes despejan con esta x cuadrada, repito, llegarían a un valor de 3. Es decir, que no sería una raíz nueva. Pero hay una forma de llegar a la raíz que nos falta. Aquí ya obtuvimos 2 raíces y como les comento, es una función cúbica, como están viendo ahí en la parte superior izquierda de la pantalla donde está la ecuación del problema del ejercicio que estamos analizando. Es una ecuación cúbica, por tanto debe tener 3 raíces. Como yo les comentaba desde la unidad pasada y en el inicio de esta unidad 2, no podemos saber si esas raíces son reales, pero pues podemos hacer el procedimiento para buscar si son o no reales, como pues solamente aplicando estos métodos, ¿no? Entonces, ya tengo 2 raíces. Una fue el punto 5862 aproximadamente con este error. Y el valor de 3, que esa sí sé que es un valor exacto, es decir, x vale 3. Bueno, me faltaría una, jóvenes. Y como les comento, hay una forma de despejar una x aquí para poder obtener ese nuevo valor. Sin embargo, el detalle con eso es de que necesitaríamos llegar a la iteración 59 de esa ecuación para poder tener un error con 3 ceros. ¿Sí? Entonces, solamente voy a despejar la ecuación, jóvenes, y voy a poner directamente lo que nos da al ir sustituyendo, ¿sí? Para no perder un poco más de tiempo y pues hacer un problema más, ¿sí? Con con este método de aproximaciones sucesivas o punto fijo, ¿sí? Entonces, vuelvo a preguntar, jóvenes, ¿hay alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? De mi parte ninguna, profe. Todo se entendió de la anterior y esta. Bueno, fíjense, hay una manera más de hacer un despeje y ojo, estos despejes en donde ustedes dejan la x lineal o la x con un exponente 1 del lado izquierdo del igual, no tiene limitantes, no específicamente, no solamente es despejar esto de aquí y dejar la x sola. Hay otra manera, fíjense, y está interesante. Esto de ahí, jóvenes, ya lo copiaron, esto de la ecuación 2. Puede dejarlo ahí de ese lado, pero ahorita me voy a desplazar un poco, entonces por eso lo digo. Fíjense, vamos a despejar otra vez de nueva cuenta x cúbica.
Por tanto, me va a quedar esta misma ecuación. Sí, lógicamente que les digo, voy a despejarlo, pero aún sin aplicarle la raíz cúbica, ¿eh? Solamente voy a despejar x cúbica. Entonces, como voy a despejar x cúbica, pues ese despeje ya lo había hecho. Solamente me va a quedar x cúbica igual a 7x cuadrada menos 14x más 6. Sí, me quedó lo mismo. Pero fíjense qué voy a hacer con la x cúbica que está del lado izquierdo. Voy a descomponerla en una multiplicación de una x por una x cuadrada, jóvenes. ¿Qué me refiero? A esto. Y pues me va a quedar del lado derecho al igual, pues lo mismo, ¿no? 7x cuadrada menos 14x más 6. ¿Por qué hago eso? Porque vean que de esa manera, esta x que estoy borrando, que voy a colocar de nuevo, vean que puedo despejarla. ¿Sí? Y la despejo y con ello, jóvenes, obtendría un nuevo valor de x y una nueva ecuación. Si yo despejo esa x, ¿qué va a pasar, jóvenes? Esa x cuadrada, vean que está multiplicando a la x. ¿Cómo la paso del otro lado? Pues la paso dividiendo. Entonces me quedaría 7x cuadrada menos 14x más 6. Y todo eso dividido entre x cuadrada. ¿Se entiende lo que hice ahí? Sí, Los demás jóvenes, ¿se entiende? A ver, ¿cómo, profe? ¿Cómo que? ¿Cómo hice eso? ¿O cuál es la duda? Sí se entiende. ¿Cómo hice eso? Pues nada más despejé x cúbica y la x la descompuse en 2. En la multiplicación de x por x cuadrada. Es lo mismo, ¿eh? X por x cuadrada pues es x cúbica. Pero la descompuse. Sí, para obtener una nueva ecuación. Ok, y la x cuadrada nada más la pasó dividiendo. Sí, porque está multiplicando aquí, ¿no? O sea, Ok. despejé esta x que está aquí, que voy a encerrar. Nunca he visto que se pudiera hacer eso. Sí, sí se puede hacer. Ok. Esa que acabo de encerrar es la que estoy despejando, ¿no? La está separando de la x cúbica. Así es. Bueno, aquí Ok, nada más lo indiqué para que lo vean. Pero básicamente esta es la que estoy despejando. ok. Y fíjense, con eso, jóvenes, pues bueno, si ustedes quisieran reducir esa ecuación que ya despejé, pues se puede dividir cada uno de los términos, jóvenes, de arriba del numerador, lo pueden dividir entre el denominador, que es x cuadrado. Entonces, si hacen eso, jóvenes, pues les quedaría de esta forma, ¿no? Les quedaría que x es igual a 7x cuadrada entre x cuadrada, pues eso les da 7, ¿no? Menos 14x entre x cuadrada, eso les daría 14 entre x. Y pues 6 entre x cuadrada, pues eso no cambia, ¿no? Sería 6 entre x cuadrada. Podrían hacer esto si gustan. Así pues simplificarán un poco la ecuación para el momento de la sustitución. Sería un poco más fácil. Esta será la ecuación 3, jóvenes. Y con esta es que se encuentra la raíz que falta. ¿Sí? ¿Qué van a hacer aquí? En esa ecuación 3, sustituir desde el x0 que es 1 e ir sustituyendo hasta tener un error mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría, jóvenes, aquí? Si ustedes sustituyen x1, ¿cuánto les daría? ¿Qué sería? Sustituir, repito, sustituir 1 en esa ecuación. Voy a obtener x1 nada más y luego ya me voy hasta la última. Sería 7 menos 14 entre 1 Pues yo más creo que 6, quedaría igual, ¿no? pues, ¿qué quedaría igual? O 7 Pues menos 6 14 más 6. más 6. ¿Y cuánto le da eso?
Menos 1, ¿no? 11. 7 menos 14 es menos 7 más 6, sí, menos 1. Y así serían. Lógicamente que, pues el error aquí, ¿qué sería, jóvenes? Sería menos 1, ¿no? Sí, menos 2. Y el error, pues sería 2. Y así iría bajando, jóvenes. Y aquí nos podemos ir, como les comento, ¿eh? Nos podemos ir. Aquí si ustedes calculan el error, repito, error 1 sería la resta de este menos 1 menos el 1, que es el inicial. Y eso les daría menos 2, pero recuerden que es valor absoluto, pues sería 2, ¿no? Pero fíjense, jóvenes, ustedes pueden seguir sustituyendo, pongo puntos suspensivos, y llegarían a un error con 3 ceros y un 1, llegarían a su iteración 59. Ese es el detalle de este método. Son muchas iteraciones. En la iteración 59, jóvenes, llegarían a un valor de 3.4152. Y en ese error, pues en ese error, repito, sería pues un error 59. Sería un error de punto, 3 ceros y un 1. Como les digo, pues está en el rango de por 10 a la menos 4. Ya se puede tomar como correcto para este método. Y esta sería la otra raíz. Y con eso ya habríamos encontrado las 3 raíces de esa ecuación. Y ahí acabaría el análisis de este ejercicio con el método de aproximaciones sucesivas o punto fijo. Y fíjense, hay un detalle importante. ¿Qué pasaría, jóvenes, si nosotros tuviéramos una ecuación o un ejercicio que fuera cúbica, por ejemplo, pero que solamente tuviera una raíz real? Es decir, que tuviera dos imaginarias y una real. Lo que pasaría es que si ustedes intentan encontrar las 3 raíces como si fueran las 3 reales, lo cual sería pues sería no incorrecto, pero pues no llegarían a nada, porque les digo, si ustedes tienen una ecuación en donde tenga una raíz única, pues ustedes pueden ir despejando ecuaciones, y cuando despejen ecuaciones y vayan iterando, lo que va a pasar es que van a ir encontrando el mismo resultado de la raíz. Entonces, sí queda claro, jóvenes, el principio del método, que es simplemente con un valor inicial, con una ecuación despejar una x, dejar una x sola del lado izquierdo, y en esa ecuación ir sustituyendo hasta obtener un error pues considerable, ¿sí? Ya mínimo, como por ejemplo en este caso con 3 ceros y algún valor. Vean, esas son las 3 ecuaciones que me dan a mí las 3 raíces de esa ecuación. Quiere decir que tiene una raíz que es 0.5862 aproximadamente, una que es 3, que sí es exacta, y una que es 3.4152 aproximadamente. Son las 3 raíces de esa ecuación x cúbica menos 7x cuadrada más 14x menos 6.